mencionado, se trabajaban dos elementales, bien, dos, buscar V y un buscar H. Dependiendo la versión de Office que ustedes puedan tener, estas funciones también se pueden encontrar con la palabra consulta, ¿ya? Consulta, sea consulta V, sea consulta H, pero para las versiones más recientes, 2013 hacia arriba, lo trabajamos con buscar V o H. Bien, literalmente estas funciones, ¿ya? Literalmente estas funciones requieren para poder trabajar un área de datos. Entonces, ustedes pueden ver en la hoja de función de búsqueda 1 teoría, para buscar V, este modelo, y para buscar H, este modelo de aquí. Más o menos, ¿cuál es la orientación? Cuando ustedes directamente tengan a la mano trabajo con un área de datos donde las cabeceras están en la parte superior, así enmarcada en rojo, definitivamente tenemos que pensar se trabaja con un buscar V. Entre tanto que cuando las cabeceras están a su costado izquierdo, necesitamos trabajar con un buscar H. Bien, eso muy importante para que nosotros podamos reconocer y utilizar. Bien, luego, en el caso de la estructura, ambas, ¿de qué dependen? Ambas dependen de un valor a buscar. Lo que también podemos interpretar, como lo dice aquí, es un código. ¿Sí? Es un código. Luego, también ambas funciones dependen de una matriz, una tabla, un área de datos. Esa área de datos es donde nosotros vamos a buscar el código deseado. Bien, luego contaremos también con lo que es un indicador. El indicador se referirá respectivamente, aquí si hay diferencia. En el caso de buscar V, se trabaja por columnas hacia abajo, verticalmente, y buscar H trabaja por filas hacia tu derecha, horizontalmente, para finalmente tener lo que es un elemento que te puede decir, de acuerdo también a las versiones y a la sintaxis, ¿ya? Aquí te puede mencionar rango u ordenado, ¿bien? Rango u ordenado. Son dos valores que se suelen trabajar en este último elemento. Debemos nosotros recurrir a quién, está por aquí. Para el caso real de trabajo, un ordenamiento o rango exacto. ¿Qué significa exacto? Lo que yo realmente tengo en mi área de datos o en lo que llamamos tabla es lo que quiero mostrar, es lo que quiero devolver. Cero o falso son los valores que corresponden a la coincidencia exacta. Entre tanto, un aproximado responde a una búsqueda no exactamente por el código preciso, sino alguna referencia al mismo. ¿Ya? Alguna referencia al mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo considerar en este caso? Debo considerar, ¿ya? Debo considerar todos los ejercicios que se hagan basados en lo que es real, coincidencia exacta. El verdadero o el uno, coincidencia aproximada, es una última salida. Cuando de repente por ahí no hemos encontrado valores para un ejercicio y nos indican, no importa si está mostrado incorrecto, pero nos piden que se muestre algún valor. Bien, no es recomendable porque este aproximado incluso te puede dar hasta tres escenarios. Bien, tres escenarios. Te puede decir que coinciden todos los valores. Podría decirte que no coincide ninguno de los valores. Y también te puede decir que alguno de los valores coincide. Si ustedes se dan cuenta, en un caso real, estar dependiendo de esta forma de trabajo, que coincida alguno, ninguno o todos, no es adecuada. En lo posible tú tendrías que apuntar a que el valor que te vaya a devolver el Excel sea
una coincidencia total, pero eso no siempre sucede. Por eso el aproximado se tiene como último recurso, como última salida. Muy bien. 0 o 1 depende del usuario si se acomoda mejor a utilizarlos. Falso o verdadero es exactamente equivalente falso al 0, verdadero al 1. Bien, sí, explícitamente el usuario cómo se ubique para poder trabajar. Bien, ahora, para estas funciones de búsqueda, nosotros vamos a desarrollar en una listita que salgan todos sus valores. Si yo veo, por ejemplo, miren, aquí tengo hoja de data 1. Esta hoja, creo que ustedes se dan cuenta, ¿no? Y es orientada ¿a quién? Al buscar V, toda vez que tiene cabeceras arriba. Igualmente, para el indicador es importante, la columna 1 es el código y de ahí en adelante contamos, en este caso la zona de datos tiene 5 columnas. La número 1 ya no la deben trabajar, ¿ya? La número 1 ya no la deben trabajar. ¿Por qué razón? Porque esta número 1 va a estar en una celda donde se requiera un código. Bien, entonces no tiene mucho sentido que si me dices busque el código 123, cuando devolvemos datos, otra vez diga código 123 y demás valores. Entonces se empieza ¿desde dónde? Desde la columna 2 y se proyecta hacia adelante. 3, 4, n, dependiendo de cuántas columnas tengas. Y tienen que fijarse ustedes que los ejercicios, algunos serán correlativos, que te pidan todos los valores de la columna que corresponda a 2, 3, 4, 5 a la vez. O te podría decir, por ejemplo, se desea realizar una búsqueda donde se muestre la descripción y la presentación del producto, para este caso, ¿no? Entonces yo vería por aquí, la descripción es la columna 2 y la presentación es la columna 5. Eso es lo que ustedes tendrían que tener en cuenta. ¿Qué te pide el ejercicio? Buscar en el área de datos cuál es la columna para poder colocar un numerito. Muy bien, entonces esto es para un buscar V. Pero los códigos que yo tengo aquí, es complicado que yo me aprenda todos los códigos o que esté cambiando de una a otra hoja para poder trabajar. Bien, entonces si estamos en ese nivel teórico, van a mirar ustedes justo esta hoja data 1, ¿ya? En la hoja data 1, muy bien, ahí nos vamos a ubicar en primera intención. Y luego vamos a observar en la parte superior, más o menos al lado izquierdo de la barra de fórmulas, si te fijas por aquí, hay un cuadrito con una listita. Por ahora a mí me dice B de bueno 2. ¿Por qué razón? Porque justamente yo estoy en esta celda que dice código y es la intersección columna B, fila 2. Bien, entonces si no estás en esa referencia, ubícate en la celda de código, miras el cuadro de nombres, así se llama, van a ver B2, van a desplegar esta flechita que tiene y me van a indicar si miran estos dos elementos, códigos subguión 01 y data subguión 01. Bien, a ver, indíquenme si miran esos dos elementos, por favor. Ubícate, hoja data 01, en la celda código, vas a ir a la listita y vas a verificar código 01, data 01. ¿Cómo se llama esto, profesor? Cuadro de nombres. Ya está por ahí Stephanie, Franklin, Madeli. ¿Para qué me sirve el cuadro de nombres? Hay ciertos bloques, celdas que tienen nombres. Entonces, estos dos nombrecitos me van a ayudar. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, ¿ya? Si seleccionan códigos, miren quién se pinta. La columna de los códigos, excepto la celda misma de cabecera código. ¿Sí? Es del primer al último código. Y si pruebo desplegando y selecciono data 1, se selecciona toda la tabla. Con el siguiente ejemplo del buscar H, bien, con el siguiente ejemplo del buscar H, vamos nosotros a crear estos nombres de rango, ¿ya? Pero por ahora, acuérdense, si tienen a la mano papel o en sus propios apuntes y lo hacen en máquina, códigos 01, solamente la línea de códigos. Data 01, todo el área de datos. Bien, bajo ese criterio, vamos a ir a la hoja que se llama aplicación buscar V. Bien, vamos a ir a la hoja que se llama aplicación buscar V. Tenemos aquí una celda donde está código
en color verdecito. Te vas a ubicar aquí y lo que vamos a hacer es que salga una lista así desplegable para darle un clic y que aquí salgan todos los códigos. Bien, entonces te vas a ubicar por aquí y como dice la hoja tip de aplicación, mira, en datos buscaremos herramientas de datos, el iconito que tiene la apariencia con un check y un redondito como de prohibición. Y en la ventana que genere validación, vamos a ver la pestaña configuración, vamos a ver el criterio y vamos a ver el origen. ¿Ya? Entonces, en aplicación buscar V, te ubicas en el código. Vas por aquí a la ficha datos. Una vez que estás en la ficha datos, ubicas herramientas de datos. Y dentro de herramientas de datos, verificamos el check con el redondito rojo. Tiene una flechita, si ustedes se dan cuenta, tiene una flechita. No van a desplegar la flechita. Directamente le dan un clic al check con el redondito. ¿Ya? Directamente. Muy bien. Para poder llegar de esta manera a la ventana de validación de datos. Tal cual lo mencionaba la hoja de tip de aplicación. Vamos a quedarnos en la pestaña configuración. Vamos a trabajar permitir. Bien, vamos a trabajar permitir. Y también vamos a trabajar lo que se habilite debajo, que será origen. Entonces, permitir, elígele una lista. Yo quiero que salga una lista de códigos, por eso acá busco lista. Y una vez que seleccionas lista, solito se activa esta parte de origen. Muy bien, entonces, celda verde, datos, grupo herramientas de datos, check con redondito rojo. La primera pestaña por defecto seleccionada, permitir, lista. Y en el origen empiezas con un igual. ¿Por qué? Porque van a llamar un nombre de rango. Y cada que yo debo llamar un nombre de rango, empiezo como si fuese una fórmula con el igual. Bien. Y luego van a escribir aquí códigos subguión 01. ¿Eso qué cosa era, profesor? Este código 01 era un nombre de rango que habíamos verificado en esta zona para la hoja data 01 y que contenía del primer al último código. Muy bien, igual código 01. Si ustedes presionan aceptar, les va a salir una flechita, ¿sí? Les va a salir una flechita aquí. Al momento de desplegarla, van a salir todos los códigos que estaban en esa columna. Bien. Profesor, me ha salido la palabra códigos subguión 01, expresión, ¿no? Entonces, si es que te ha salido ello, lo que has hecho es olvidarte el igual. Lo has colocado así, código subguión 01. Y al desplegar, mira, solamente sale ese valor. Lo asume como una expresión, un elemento. Entonces, no te genera nada. Por eso, para corregirlo, si es que te ha salido así, ingresas nuevamente herramientas de datos, check con redondito, con tu mouse, no con direccionales. Si tú aquí en este espacio del origen te ubicas con direccionales, mueves hacia izquierda, derecha, te jala celdas, entonces no es conveniente. Te ubicas delante con tu mouse de código 01, le aumentas el igual. Aceptas y deben verificar que estemos ahí trabajando con alguno de los códigos. Ya no es necesario que ustedes vayan a la otra hoja, se memoricen alguno, vengan a esta, lo coloquen y después hagan el proceso de búsqueda. Muy bien. Entonces, a ver, me indican por favor si esto va funcionando. Tratamos de seleccionar el primer código. Bien, a ver, me indican si va funcionando. Ya está Stephanie, muy bien. Madeli, traten de todas maneras, marcar un código, ¿ya? Si esto lo dejan ustedes vacío, la lista la estaríamos haciendo por gusto. Y cuando vayas a hacer aquí la búsqueda,
¿no? Cuando vayas a hacer aquí la búsqueda, no sea raro que como mensaje te vaya a mandar de repente algo así, un numeral ND. Si me manda ese tipo de valor, ¿cuál es el problema? El problema que no le estarías dando un código para buscar. Muy bien, entonces estén seguros que tienen un código, de preferencia empecemos por el primero, para que luego todos puedan ver el cambio que va a suceder. ¿Listo? A ver, entonces, refuerzo de esta idea del código, validación de datos, recuerda aquí está en tip de aplicación. Bien, está en tip de aplicación. La diferencia puntual, simplemente aquí cuando te indica el nombre de rango, uno coloca igual y tiene que acordarse el nombre que le haya puesto al rango que va a utilizar. Nada más. Muy bien. Entonces, ahora viene lo más sencillo. ¿Ah? La función de búsqueda es bastante amigable. Tenemos suficiente espacio en esta celda. Podemos colocar aquí la fórmula. Va a ser igual, primeras letras. Mira, dijimos que este es para el buscar V. ¿Sí? Cabeceras del área de datos en la parte superior. Además, aquí dice aplicación buscar V. Bien, aquí ustedes se van a dar cuenta de algo. Profesor, a usted le salen 4 alternativas. De repente a mí me salen 3. No tengo el buscar X. Esta última función que es el buscar X no está habilitada para todas las versiones de Office, sino para las versiones 2021 y para la versión de Office 365. Si tienes de repente una cuenta tipo institucional a nivel del dominio de Outlook, Hotmail, entonces probablemente también la versión de Excel relacionada con esa cuenta te va a permitir trabajar, es muy similar a un 365, ¿ya? Pero si no la tenemos, no te preocupes, ¿ya? Vamos por buscar V, buscar H, que son funciones clásicas. Cuando salió el buscar X, hago aquí un apartado. El buscar X, muchos dijeron, va a reemplazar estas dos. Eso es imposible, porque tendríamos que decirle a todos los usuarios a nivel mundial, todos los usuarios tenemos que tener un Office 2021, y eso es un caso muy ideal, ¿no? Muy ideal. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la realidad. Por eso te digo, es muy ideal. Muchas personas tienen versiones incluso anteriores de Office, anteriores en sistema operativo. Entonces uno se tiene que adecuar a lo que tiene, a lo que trabaja. Bien, si no tuvieses buscar X, ¿hay otras posibilidades de reemplazar su forma de trabajo? Sí. Pero por ahora vamos a buscar V, le das doble clic. Bien, aquí te dice valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? El código, ¿ya? El código. Entonces voy a seleccionar aquí el código. Y deben acordarse ustedes que uno de los temas que hemos visto anteriormente era referencias. Aquí la idea es la siguiente. Este código, ¿ya? Este código lo van a tener que utilizar para la descripción, para la concentración, para la forma farmacéutica y para la presentación, para los 4 valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que utilizar? Si ustedes recuerdan, habíamos visto que se puede fijar una celda. Tenemos que hacer que le aparezca el $, tanto delante de la columna como de la fila. Muy bien, tenemos que hacer que aparezca el $. Entonces, ¿cómo hacía, profesor? Yo me acuerdo, ya jalé la celda y presiono la tecla F4 una sola vez. ¿Sí? Presiono la tecla F4 una sola vez. Recuerda también que si estamos en una laptop, ¿ya? Si estamos en una laptop, no sea raro que tengas que valerte de la tecla de función, Fn, para que se activen las Fs. Muy bien. Ahora, si lo tenemos de esta manera, miren ustedes coma o punto y coma. Tienen que ajustarse a la forma de trabajo de sus máquinas.
La propia ayuda del Excel te indica ello, ¿no? Como, punto y coma. Matriz tabla. Este es el área de datos que se va a trabajar. Había un nombrecito que se había anotado aquí, datos 01. Entonces, mira, voy a llevarle data 01, ¿no? Primeras letras, sale aquí mi rango. Puedes darle doble clic y listo, te evitas la escritura. Muy bien, entonces punto y coma, matriz o tabla, primeras letras del rango, puedes escribir dat, ahí está data 01, doble clic, listo. Ya tendría en este caso el código que voy a buscar y dónde lo voy a buscar. Bien. Y de acuerdo también a las indicaciones, mira, ¿qué me dice? Indicador de columnas. Les he mencionado el indicador de columnas. ¿Qué cosa es? De tu área de datos tú cuentas cuántas columnas trabaja. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, puede ser una colección más extensa de datos a nivel columnas. Entonces uno tiene que contar y tiene que verificar el rótulo, ¿ya? Este rótulo, por ejemplo, la descripción, para el caso nuestro, es la columna número 2. Si en algún caso diferente el rótulo que te pidan es la columna 5, la columna 10, la columna N, tienes que fijarte bien en el modelo de tu área de datos. Por ahora le voy a colocar el número 2, coma o punto y coma. Y aquí tienes la coincidencia, el ordenado o el rango. Bien, para el caso real, ¿qué les he mencionado que debemos utilizar? Coincidencia exacta. Y esta coincidencia exacta, mira, si yo le doy doble clic, ¿con qué lo relaciona? Con la palabra falso. ¿Sí? Coincidencia exacta. Cualquier trabajo en búsqueda real, cuando tú tengas que realizar de repente en oficina, te dan una serie de datos y te dicen, debemos devolver los valores exactos, precisos. Entonces te acuerdas que existe buscar V y que uno de sus argumentos es coincidencia exacta, reconocido como el falso. Bien, si yo presiono Enter, miren ustedes cómo ya me está haciendo una búsqueda. Incluso voy a dar doble clic aquí y les he mencionado, el falso es como un 0. Si yo le pongo un 0, sigue diciendo el mismo valor en descripción, aciclovir. Entonces, ustedes como usuarios tienen que tomar la decisión. Si te acomodas mejor utilizando el falso, pero entiendes que esto es lo que realmente está en tu área de datos, bien. Pero si aquí ustedes le ponen 0 y como usuarios dicen, hago más corta la fórmula en cierta manera, pero sigo entendiendo que este 0 implica la coincidencia exacta, lo que realmente tengo en mi área de datos, excelente. Entonces, particularmente yo me ubico más con el 0 o con el 1, pero no dejo de pensar 0 exacto, 1 aproximado. Muy bien. Entonces, vamos a ir probando, por favor. Esta formulita se las voy a compartir también en el chat y ustedes me van a ir indicando si va trabajando o no. ¿Ya? Les voy a dar en el chat las dos modalidades. Ahí está. Tienen, miren, en el chat tienen con el 0 y tienen también con lo que es el falso. Muy bien, con el 0 y con el falso. Con los dos es igual. Mayúsculas, minúsculas, profesor, eso no le influye, ¿ya? Eso no le influye. Si acá tú le pones falso en minúsculas, igual te va a trabajar, ¿ya? Mientras sea el nombre preciso de lo que tú estás mencionando, ese es el detalle. Muy bien, ahora, si aquí, ¿ya? Si aquí yo tengo valores como ND, les he mencionado. Si tú no colocas nada en el código, ¿qué te iba a salir? ND. ¿Por qué? Porque estás diciendo que en el área de datos que vas a trabajar estás buscándole un vacío. Entonces, se les ha indicado, ustedes deben seleccionar un código. Por ahora con el primero. Si funciona con el primero, ustedes marcan algún otro modelo o algún otro código y se van a fijar que les va a mandar coincidencia. Y eso es lo que realmente está en sus áreas de datos, en este caso la llamada data 01. Muy bien, lo voy a dejar todavía aquí trabajando con el primero de los códigos. Muy bien, si te funciona el primero, lo demás nos debe funcionar también. ¿Correcto? Ya está Mari. Muy bien. A ver, los demás.
Si no hay código, te va a mandar ND. Ya está Stephanie. Listo, Franklin. Ahora, también tengan en cuenta, ya tengan en cuenta, esta formulita le hemos colocado la referencia absoluta, ¿sí? Recuerdan que cuando utilizamos nosotros dólar, dólar, es una referencia absoluta. Muy bien. Y en este caso, bien, en este caso, me faltan 3 valores. Mira, concentración, forma farmacéutica y presentación, ¿ya? Entonces, ¿de dónde saco la parte de los numeritos? Porque en sí lo que va a cambiar son numeritos. Esta fórmula tiene como comienzo el número 2. Ahora, si yo reviso por aquí, descripción es la 2, concentración es la 3, forma farmacéutica la 4 y la presentación es la 5. ¿Sí? Entonces veo aquí en aplicación buscar V y están en ese mismo orden. ¿Sí? En ese mismo orden. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya simplemente completas. Te ubicas en la que ya no salió, doble clic para completar hacia abajo y concentración en la propia celda. Profesor, ¿está mal porque se están repitiendo? No. Es un buen indicio cuando tú completas con la esquina inferior derecha, manualmente o con el doble clic, completas y te sale el mismo valor reiterado, significa que vas bien, ¿ya? Significa que vas bien. Porque si empezara a cambiar automáticamente, ahí recién pensamos, no, algo he hecho mal. ¿Y eso en qué sentido, profesor? Es que recuerden que ustedes en la fórmula aquí le han puesto el valor absoluto para el código. Entonces, como estamos buscando este valor y sigues apuntando en la siguiente, mira, sigues diciéndole la 2, aquí también la columna 2 y aquí también la segunda columna. Por eso se sigue repitiendo. Entonces, una vez que esto está parejo, que es un buen camino, es un buen indicio, en la concentración, el segundo aciclovir, le das un doble clic y le borras aquí, le pones el 3. En la forma farmacéutica, tercera aciclovir, doble clic y le borras, le pones el 4. Y en la última, doble clic en la celda para poder editar la fórmula, o lo puedes hacer en la barra de fórmula si gustas, no hay problema. Borras el 2 y le pones el numerito 5. No porque te salga un guión, ya, no porque te salga un guión está mal, no. En la tabla probablemente hay un 0, probablemente hay un vacío, entonces simplemente lo interpreto un guioncito. Muy bien. Entonces, para lo que es 00143, me dice aciclovir de 200, tableta, nada. A ver, solo por verificar, mira, yo voy a ir a data 01, este es el que me está mandando. Aciclovir, 200 miligramos, tableta, nada. Hay guioncitos. Ahí te das cuenta que es correcto. Yo no necesitaría ir a esa hoja, tú tendrías que confiar, porque cuando vayas a desplegar y vayas a otro código, mira esto automáticamente cómo cambia. ¿Sí? Automáticamente va a cambiar. Y ahí tienes una especie de resumen basado en un código. Muy bien. Entonces simplemente jalas hacia abajo, doble clic en la celda trabajar y le cambias el numerito. 2 por 3. En la siguiente, doble clic. 2 por 4. Y en la última, 2 por 5. ¿Y eso por qué, profesor? Porque el área de datos con la cual estamos trabajando tiene 5 columnas. Y para nuestra ejemplificación nos está pidiendo de manera correlativa cada una. Bien, si me dijera de manera intercalada solamente descripción y presentación, entonces sería la columna 2 y la columna 5, por ejemplo. Muy bien, entonces, a ver, vamos probando, vamos a realizar el cambio, por favor, y me indican si funciona. En este caso, la fórmula que se les ha compartido es una fórmula que debe estarles trabajando, no copiándola, pegándola, ojo. Ustedes tienen que fijarse, y les reitero, eso desde que aprendemos fundamentos en el Excel, nivel básico. Si tu máquina trabaja con coma o con punto y coma, si yo no me doy cuenta de ello, y mira, intencionalmente aquí, yo le coloco esto,
literalmente tengo un problema, ¿no? ¿Por qué razón? Porque mi máquina no trabaja con punto y coma, o con la coma, perdón. Mi máquina trabaja con lo que es punto y coma. Entonces, por eso no me deja avanzar, ¿sí? Por eso no me deja avanzar. Ahora también, nosotros estamos colocando aquí buscar V. Si por alguna razón a alguien se le ha ocurrido aquí, en lugar de data 1, le ha puesto los códigos 1, eso es un error. ¿Por qué razón es un error? Porque aquí ya no estás pidiendo los códigos. Los códigos simplemente están aquí arriba. Aquí lo que estamos buscando es en la propia área de datos. Entonces, ¿cómo se llama la zona, el área de datos? El área de datos se llama data 01. Tienen que tener en consideración ello. Muy bien. La fórmula que les he compartido en sus dos modalidades es sí o sí que nos tiene que aceptar. Si estás buscando otra celda que no tiene un valor, entonces por eso está la celda de color verde. Si no le han puesto dato, miren cómo todo se malogra. Tiene que haber un valor. Muy bien. Tiene que haber un valor. Bien, al colocar un valor, se dan cuenta que esto normal funciona. Aquí no hay mayor inconveniente en cuanto a formato. Esto no lo hemos tocado, simplemente estamos llevando a cabo lo que es la formulita, ojo, ¿ya? Esto no lo estamos tocando. Bien, entonces cualquier otro detalle que les esté saliendo tienen que verificar ustedes, solamente tienen el código con una validación de datos y esta parte de aquí es reiterativo. Más que nada, ustedes tienen esta formulita y creo que se han podido dar cuenta, el cambio es mecánico. ¿Por qué? Porque vemos lo que es el indicador de columnas, ¿sí? Eso es lo único que ha cambiado. Bien, eso es lo único que ha cambiado. Ahora, si a alguien por ahí se le ha ocurrido, profesor, yo he realizado esto así, me ha salido, y cuando he jalado hacia abajo, me ha salido ND. ¿Cuál es el error? A ver, identifiquen ustedes, ¿cuál es el error que yo he cometido acá? ¿Cuál es el error? El primero funcionó, ¿por qué? Normal, porque está jalando esta celda, ¿cierto? No he fijado. Entonces, si yo hago eso, al pasar a la siguiente celda, va a pasar a la siguiente y va a tomar como código esta vacía. Mira, ahí está, esta azul. A la siguiente va a tomar el propio aciclovir, que es la descripción. Al siguiente va a tomar el valor que tenga para la concentración. Entonces, tienen que tener sumo cuidado con lo que estamos haciendo a este nivel. Ojo, aquí no estamos ingresando ningún valor. Aquí no hay ningún valor ingresado manualmente. Ustedes aquí tienen que colocar la validación de datos. Y de la lista que estamos colocando, estamos seleccionando un elemento. No estamos colocando un valor 00 y algo más. Estamos seleccionando. No hay ingreso de dato manual aquí. Es una validación. Se les ha indicado datos, validación de datos y se ha puesto lista con lo que es igual código 01. Bien. Ahora, esto, si se dan cuenta, es válido ¿para qué? Para cuestión de trabajo real. A veces no tengo un sistema informático, profesor, en mi oficina y hacer las búsquedas cada vez manualmente, pues me quita tiempo. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es un área de datos con las columnas que necesites, una hoja tipo resumen y aplicar el mismo tipo de sentido para trabajo. Con una función de búsqueda, date cuenta, no necesitas un sistema informático muy avanzado y ya con esto se puede resumir. Muy bien. Ahora, vamos a reiterar el proceso, pero vamos a aprender incluso a crear estos valores que ustedes habían visto aquí.
aquí donde estaba el cuadro de nombres, ¿sí? Que ya teníamos valores, eran código 01 y data 01, vamos a aprender a crear ello, ¿ya? También haciendo evocación a una sesión anterior. A ver, van a ir ustedes en este caso a la hoja data 02, ¿ya? Si nos ubicamos en data 02. Yo pregunto primero, por la forma de cómo miras estos datos, ¿no? ¿Para qué función se adecúan? ¿Para qué función se adecúan? ¿Buscar V o buscar H? Con buscar H, correcto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en este caso, ustedes tienen aquí, al lado izquierdo, lo que son sus valores. Entonces, hemos mencionado que cuando ustedes trabajan cabeceras lado izquierdo, los datos se distribuyen horizontalmente hacia tu derecha y ello implica el uso de un buscar H. ¿Sí? Es un uso de un buscar H. Entonces, van a ubicarse en alguna celda cualquiera de esta área. Mira, le voy a reducir un poquito el zoom aquí solo para que vean el efecto. Bien. Es una zona amplia que va hacia tu lado derecho. Entonces, a ver, voy a dejar a la vista esas 3 columnas, 5 filas. Cualquiera de las celdas. Opciones, ¿ya? Opciones. Van a presionar ustedes control y la letra E de enano. 1. 2. Control. Si estamos en laptop, muy probablemente vas a tener que apoyarte por la tecla Shift o Mayús y el asterisco está al lado izquierdo de tu Enter. La tercera opción es que utilices un arrastre. No es malo que hagamos arrastres, pero cuando tenemos gran cantidad de valores, ¿ya? Cuando tenemos gran cantidad de valores, el problema es tú haces un arrastre, nos distraemos o alguien nos mueve de casualidad. Podemos mover un área de datos hacia otra zona, podemos no seleccionar todo efectivamente. Entonces, estas dos, para selección rápida, sin arrastres, son mejores. Mira, nos ubicamos en una celda cualquiera del área de datos, presionas control letra E de enano y estamos seleccionando toda la zona. O si no, te ubicas en una celda cualquiera del área de datos y presionas control asterisco. Si estás en máquina estacionaria, me refiero, tienes tu CPU, tienes tu teclado, tu monitor, individualmente, esa es máquina estacionaria, tienes teclado numérico, definitivamente. Control asterisco, mano derecha. Si es que tu laptop tiene teclado numérico, vamos a lo más sencillo. Mano derecha, control asterisco. Pero si mi laptop no tiene teclado numérico, tienes que apoyarte por la tecla Shift. A ver. Mira, control, shift o mayús y este asterisco. Las tres. Control, shift o mayús y este asterisco. Muy bien. También me lleva a seleccionar todo el área de datos. Entonces, a la que se acomoden más ustedes, control letra E o control shift asterisco o su variante control asterisco dependiendo la máquina donde trabajamos. Bien, a ver, me indican si se ha seleccionado todo. Aunque se seleccione una primera porción, está bien. Si ustedes se mueven hacia su derecha con la barra de desplazamiento horizontal, van a poder verificar, mira, todo está seleccionado. ¿Sí? Todo está seleccionado. ¿Listo? Y si está seleccionado, ya le pueden dar un nombre. Vamos a darles nombres aquí en el cuadro, similares a los del ejercicio de buscar V. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Mira, aquí. Voy a borrar este B de bueno 2 y voy a escribir data subguión 02. Enter. Despliego flechita y verifico que también esté aquí. ¿Correcto? Entonces, si ya tienes la selección,
ubícate en el cuadro de nombres, borra B de bueno 2 o borra la celda de donde has estado, te va a mandar la referencia. Si estuve en C4, correcto, borras esa referencia de celda y escribes data subguión 02. ¿Lo puedo poner, profesor, con un espacio? No, porque si tú aquí colocas dato o data espacio 02, te va a mandar un error y no te va a dejar crear el nombre de rango. ¿Por qué? Porque no permite el ingreso de espacios. Bien, cuando lo tengas escrito, presionas Enter, desplegas la flechita. Si por casualidad ustedes miran aquí, profesor, y su flechita, eso es efecto máquina. Pero por ahora nosotros sabemos que aquí hay una flechita. Entonces simplemente te ubicas, lo desplegas y ahí está, ¿no? A ver, verifiquen si ya tienen data 02. ¿Ya? Verifiquen si ya tienen data 02. Necesitamos este paso previo y uno más para poder trabajar con lo demás. Muy bien, va funcionando muy bien. Lo que estamos haciendo es crear nombre de rango. Ojo, ¿ya? Estamos creando nombre de rango. Ahora, vamos a ir nosotros al primer código, 00143. ¿Ya? Ubícate en el primer código. E igualmente vamos a hacer una selección de bloque rápida, apoyándonos, en este caso, con Control Shift o Mayús y la direccional hacia tu lado derecho. ¿Por qué hacia tu lado derecho? Porque los datos aquí hacia dónde se distribuyen, justamente hacia la derecha. ¿Pero de cuál partimos, profesor? Partimos del primer código, nada más ahora, del primer código. ¿Ya? Entonces, mira, yo me ubico en el primer código, Control Shift, direccional hacia mi lado derecho. He llegado hasta el último código seleccionando este bloque. Bien, reitero, te ubicas en el primer código, Control Shift, direccional hacia tu derecha. Ubicarte en el primer código no es la cabecera código, eso es cabecera. En el 00143. Control Shift, derecha. Bien, y seleccionamos esa fila de códigos. Muy bien. Si lo tienen seleccionado, hacemos la nominación de rango. Igual, nos vamos al cuadro de nombres. ¿Ya? Nos vamos al cuadro de nombres. Borramos lo que diga. Y le vamos a colocar códigos subguión 02. Enter. Bien, códigos subguión 02. Ojo, ya, ojo. Si ustedes quieren colocarle otros nombres tanto al área principal como a la zona de códigos, no hay ningún problema. Ustedes son los usuarios, podrían hacerlo. ¿Cuál va a ser la salvedad? Van a tener que recordar cuál es el nombre que han trabajado. Bien, van a tener que recordar cuál es el nombre que pudiesen haber trabajado. Bien, y podemos desplegar la flechita. Mira, seleccionen data 02, van a ver que se selecciona el área de datos. Si vas a la flechita, seleccionas código 02, solamente se seleccionan a partir del primer código, no la cabecera, hacia adelante. Muy bien. A ver, me indican ahí, por favor, si estamos bien, si se ha entendido la creación de los nombres de rango. Desplieguen flechita y verifiquen los nombres de rango. ¿Ya? Verifíquenlo. ¿Para qué me va a servir eso, profesor? Para que al momento ya de hacer la ejemplificación de la búsqueda, no estés cambiándote a la hoja donde están los datos, a la hoja donde tienes los códigos. Eso puede hacer que cometamos sin querer un error. Entonces, por eso primero le damos nombrecitos. Si te das cuenta, es bastante sencillo. ¿Sí? Solamente una selección área de datos o zona de códigos. El nombre que tú gustes, recuerda, no se colocan espacios porque si no te va a mandar un mensaje y no te va a permitir crear, ¿ya? Solo por un espacio. Muy bien. Entonces, a ver, si vamos bien, vamos ubicándonos en buscar H. Voy a ampliar ahí la pantalla para ejemplificar.
¿Ya? Aplicación buscar H. Mira, aquí solamente pide dos valores, descripción y presentación. A ver, para que me entiendan, descripción y presentación. Veo un ratito data 2 y les vamos a indicar, ¿no? Mira, la descripción, en este caso, sería la segunda fila, ¿sí? Segunda fila. Y la presentación sería la quinta fila, ¿sí? La presentación sería la quinta fila. ¿Cómo así, profesor? Es que tú vas a empezar por el código. Esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. La diferencia con el ejercicio anterior del buscar V es que pidió todos los valores. Aquí no. Aquí te está pidiendo descripción y presentación. Fila 2 y fila 5. Bien, fila 2 y fila 5. Entonces, bajo ese criterio, vamos a reiterar cómo se hacía aquí la codificación. Quien no lo logró, atentos. Aquí no hay que ingresar nosotros 00143 era el código, profesor. Como no hay un formato en esta celda, no te permite ingresar los ceros a la izquierda. Bien, pero cuando es una lista, jala los valores. Es diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a esta celda. Recuerda que ibas por datos. Bien, ibas por datos. Y en datos vamos a recurrir a herramientas de datos. Trabajas con el check y el redondito de tipo prohibición. Bien. ¿Qué es lo que elegíamos aquí en configuración? Permitir una lista. Bien, permitir una lista. Ahora, el origen, no te olvides de colocarle el igual. Solamente se coloca el igual cuando vas a trabajar un nombre de rango. Si es que fueses a trabajar una lista manual, que también se puede a nivel de las validaciones de tipo lista, ahí recién no iría el igual, cuando es una lista manual. Pero no es el caso nuestro, necesitamos el igual y el nombre de rango le puse códigos _02. Si este nombre nos equivocamos, también te va a mandar un error. Mira, intencionalmente me voy a equivocar, le voy a poner así, código 02. Le digo aceptar, mira, ahí está el error. Te dice, no se puede encontrar uno de los rangos especificados. El nombre es el problema. Este nombre no está bien. Entonces, si yo acepto, mira cómo se pinta de plomito. El nombre era códigos. Si acepto, ahí está, cosa distinta, no me manda ningún error. Y aquí pueden ver ustedes nuevamente todos los códigos. ¿Sí? Sea de manera horizontal o sea de manera vertical, el paso de aplicación es el mismo. Y necesitamos uno de los códigos seleccionados. Bien, entonces, datos, el check con el redondito, permitir una lista, en origen igual, códigos _02 y aceptas. Si es que le has puesto otro nombre al área de datos completa, considéralo para poderlo colocar y que no te mande errores. ¿Ya? Considéralo para poderlo colocar y que no te mande errores. Muy bien. A ver, me indican si funciona la validación. Sí, me indican si funciona la validación. Entre lo que es el buscar V y el buscar H, miren la validación, el código es exactamente igual. Si ustedes desean aprender más cosas de validación, entonces de repente con un Excel en el entorno de ofimática avanzada lo pueden trabajar. Por ahora es solamente una partecita que nosotros necesitamos. Bien, si funciona, a ver, vamos por aquí. Vamos por la descripción y la presentación. Voy a editar la fórmula aquí. Lo podrías hacer sin mayor problema o inconveniente en la barra de fórmulas, pero aquí se mira un poquito más grande. Entonces aquí le digo buscar H. Doble clic para el buscar H, para completar. Recuerda, no es una buena costumbre que nosotros escribamos completamente el nombre de la función que vas a utilizar. ¿Por qué, profesor? Porque al escribirla tú, muy probablemente
te podrías comer una letra o podrías colocar una letra de más. Muy bien. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. ¿Correcto? Eso es lo que tratamos de evitar. Ahora, valor buscado, ¿cuál va a ser? A ver, ¿cuál creen ustedes que va a ser el valor buscado? ¿Qué voy a buscar? Correcto, el código, Sergio. Entonces, marco el código. ¿Y qué le tenían que poner al código? Porque también en la presentación hay que jalar hacia abajo, ¿no? ¿Qué le tenían que poner? El dólar. Bien, F4, una sola vez. Bien, Sergio. El dólar, ¿no? Para ambos. F4 una sola vez. Punto y coma o coma, depende de sus máquinas. Aquí en matriz buscar en, a ver, díganme ustedes, ¿coloco la data 1 o coloco la data 2? ¿Cuál me conviene? ¿Data 1 o data 2? Correcto, Palmira, Sergio, la data 2. ¿Por qué, profesor? La data 2 era la horizontal. Si tú acá le colocas la data 1, te va a mandar error, porque la 1 es para vertical. Bien, entonces la data 2, mucho cuidado. Indicador de filas, dijimos la descripción es la 2, fila 2. Y aquí lo que es exacto, el falso funciona bien, aciclovir, ¿ya? Esta es una. O si no, como se les ha indicado, profesor, me ha agradado más trabajar con el cero porque ahorro tiempo en escritura. Listo. Sea con falso, sea con cero, recuerda que eso es para coincidencia exacta. Bien, coincidencia exacta, lo que realmente tienes en tu área de datos. Muy bien. Y si completamos hacia abajo, aquí que le cambiamos, doble clic en la propia celda para editar la fórmula y le cambias el numerito 2, en este caso por el 5. ¿Por qué por el 5, profesor? Porque la descripción era la fila 2 y la presentación era la fila 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Si cambiamos de código, sin ningún problema, te puede mandar el resultado que tú necesites. Bien, si sale un guioncito es por cuestión de los datos que estén en la tabla también. ¿Correcto? A ver, vamos probando por favor y me indican si va saliendo. Para proponerles una variante, mira, le vamos a tratar de ocasionar un error y a ver si lo podemos reparar. ¿Ya? A ver si lo podemos reparar. Tengan en cuenta, mira, el buscar H, ¿ya? Si aquí yo le pongo el buscar V, ¿ya? Si le pongo buscar V, mire, ND, error, ¿cierto? Error. Entonces, trabajamos buscar H. No me olvido de fijar el código y trabajar con la data 2. Si es que le puse la data 1, ND, no encuentra. Bien, entonces la data 2. Ahora, si a pesar de que es la fórmula, entonces yo tendría que ver cómo han creado los rangos. Voy a ir al cuadro de nombres y voy a verificar. A ver, tu data 2, ¿ya? Te voy a colocar tu data 2. En la data 2, mira, ha seleccionado literalmente todo el área. ¿Sí? Ha seleccionado literalmente todo el área. Si te ha seleccionado solo los códigos, ahí está el error. ¿Ya? En el caso, miren, yo tengo tanto con el 0 aquí, o si lo cambio y le pongo el falso, igual me está dando lo que yo necesito. Entonces, el hecho de cambiarles aquí 0 o falso no es un indicador para error. Y el 0 o falso se coloca al final. No me vayan a estar cambiando el 0 en lo que corresponde al indicador de fila. Ahí les va a salir un error. ¿Por qué? Porque no hay fila 0. Están buscando los valores en las filas 2 y en las filas 5. El 0 o el falso va al final. Si es que no hay un código, igualmente, error, no encuentra.
Y justamente vamos a apuntar a ello, pero primero tienen que estar operativizando este ejercicio. ¿Bien? Y había ido funcionando hasta la validación, Mari. Entonces, estos dos de aquí deben haber trabajado normal. Si la validación te ha funcionado y has utilizado los códigos 02, entonces tienes que verificar que tu data 02 realmente pues sea el área completa de valores. A ver, miren, vamos a ocasionar el error, ya, vamos a ocasionar el error, pero un error por dejar esto vacío, ¿ya? ¿Cómo así, profesor? Mira, aquí donde está la descripción, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a incluir, si presionas un doble clic en esta celda, delante del buscar H, coloca sí y vas a ubicar la función llamada sí.error, ¿ya? Doble clic en la celda donde está saliendo la descripción, delante del buscar H te ubicas, colocas sí y vas a utilizar sí.error. Esta función evalúa si es que es un error este bloque de aquí, significará que no ha encontrado el valor, probablemente no exista. Entonces, voy a colocarle como punto y coma y un mensajito, valor no existe. Y cierro el paréntesis. Bien, ahora les voy a pasar esto en el chat. Ahí está. Bien, valor no existe. Lo voy a jalar hacia abajo y nuevamente aquí le voy a completar cambiándole el numerito 5. No había un código, pero ya puedo hacer al menos que no salga ese error por lo que no he encontrado. Si no, literalmente ya sale, en este caso, lo voy a centrar, al menos una referencia más adecuada para el usuario, ¿no? Para que no tenga miedo de uno de los errores clásicos como un ND. Bien, entonces, reitero, el sí error para detección de errores. ¿Qué le estamos haciendo que verifique? Si es que esta propia función no encontrase un valor y por ende te mandará un error, este sí error dirá, como hay un error, entonces al menos le solucionaremos con un mensaje, en este caso, valor no existe. Si eso lo vuelves a jalar hacia abajo, en la siguiente celda le cambias el numerito 5. Y este sí error es extensible cada vez que ustedes puedan encontrar un caso similar, ¿no? Funciona bien para muchos de tus valores, pero uno que otro, ¿ya? Uno que otro, no trabaja. De repente no te pusieron un código. Entonces, puedes utilizar este mismo tipo de trabajo. Al buscar V o al buscar H, se les puede adecuar este sí error delante y al final un mensajito. ¿Sí? Ahora, si yo busco un valor exacto, ahora sí funciona. Pero si es que no lo hubiese, sea que esté vacío o sea que se coloque otro valor, simplemente ya tienes este detallito. Mejorado el ejercicio. Muy bien. A ver, prueben de esa manera, dejen vacío el código y verifiquen que debe salirles valor no existe. Ya está Mari, muy bien. Correcto, Luigi. Va funcionando. A ver, entre que va funcionando, ¿no? Yo les pregunto, ¿el trabajo entre buscar V y buscar H son muy similares o no? En cuanto a manera de planteamiento. Son similares, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia? Lo único que han visto que tenemos que tener cuidado. A ver, ¿cuál es lo único que tenemos que tener cuidado?
¿Cuál sería el factor preponderante? ¿Y qué es la diferencia entre buscar V y buscar H? Filas y columnas, correcto, ¿no? Las filas y columnas. ¿Dónde están las cabeceras? Si están arriba, buscar V. Si están a la izquierda, buscar H, ¿no? Solamente eso es lo que ustedes tendrían que verificar. Por lo demás, ambas son idénticas. Y un detallito, no todos los ejercicios te van a pedir todos los datos, como aquí pidieron los 4 valores. En este caso ha pedido solamente 2 y que no estaban uno a continuación de otro. Por eso ustedes tienen que mirar bien sus cabeceras, cuál es la fila que te pidan o cuál es la columna que te pidan trabajar. Nada más. ¿Sí? No olviden también que en este caso, ambas funciones, si vamos a un ratito en la hoja de data 01, hacen una búsqueda hacia adelante. Tú partes del código y todos los valores que se pueden brindar están hacia adelante. Lo mismo sucede en la data 02. Yo tengo un valor aquí, que es el código, y del código hacia adelante se trabaja. ¿Cuál sería el problema? Sea buscar V o sea buscar H, si alguien me coloca encima del código un valor, o aquí, antes del código, un valor. Ahí estaríamos anulando la forma de trabajo de buscar V o buscar H. ¿Por qué? Siempre miran del código hacia adelante. Siempre. Si colocamos algo antes de, ya no trabaja bien. En ese caso, justo para solucionar puntualmente esos escenarios, salió el buscar H, perdón, el buscar X. Cuando tienes valores antes de, salió el buscar X. Pero les he mencionado, eso lo tienen disponible aquellos que como versión de Office cuentan con la 2021, la 365. Si no la tengo, profesor, y me han puesto datos adelante, entonces tienes forma de trabajar, pero tendrías que conocer las funciones índice y coincidir. Bien, que sí están habilitadas para todas las versiones. Índice, coincidir. De repente en YouTube pueden buscar, hay algunos videitos, creo que de nuestra institución también hay uno similar, para que lo pudieran tener en cuenta. Bien, pero por ahora estas dos, como se pueden dar cuenta, son muy fáciles. Si aún a alguien no le sale, yo me animaría ya a decirle, ¿has verificado tu versión de Office? De repente tienes un Office 2010 hacia abajo, todo está bien, pero en el Office 2010 hacia abajo les he mencionado, no es con buscar V o H, es con consulta V o H. Muy bien, si es que tenemos versiones de Office 2010 hacia abajo, ¿correcto? Entonces, creo que este tema ustedes lo pueden implementar, se dan cuenta que no es muy complicado y puede salirte un pequeño sistema para manejo de tus propios datos, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poquito también de lo que es formato condicional. Entonces, vamos a guardar este archivo y les voy a pedir que vayan aperturando el de formato condicional, donde va a empezar teoría parte 1, parte 2, ¿ya? Teoría parte 1, parte 2. Le vamos a ir dando clic al botón de teoría parte 1. Entre que ustedes abren el archivo, aquí yo les menciono parte de la teoría. ¿Qué significa usar un formato condicional? Nosotros, por ejemplo, podemos tener una lista de trabajadores de diferentes ciudades, Arequipa, Lima, Cusco, etcétera. Entonces alguien viene y nos dice, quiero que de alguna manera se note, se resalte, se diferencie a los trabajadores de Cusco. Entonces nosotros podríamos decir, para marcar diferencia, vamos a hacer que se resalten de amarillo las filas de los trabajadores de Cusco. O en una data hay los años de servicio y a nivel de una columna quieres que se pinten aquellos años de servicio que son más de 35, pero la columna. Entonces, un formato condicional, ¿a qué va? El formato condicional va a trabajar, sobre todo, los registros diferenciados a nivel del color de su fuente, el color del relleno de la celda,
de repente usando alguna iconografía, barras de datos, algún marcador representativo. Pero también vas a necesitar, ¿qué cosa? Vas a necesitar algunos criterios, como lo que te he mencionado, ¿no? Tengo trabajadores de Arequipa, Lima, Cusco, Tacna, Trujillo. Solo quiero que se pinte de amarillo la fila de los de Cusco. O tengo una data con años de servicio. Quiero que se pinte aquellas celdas dentro de las columnas de años de servicio donde tenemos los mayores de 35 años de servicio. Bien, entonces por eso se llama formato condicional. Color de fuente, relleno de celda, iconos, barras de datos, entre otros. Muy bien. Ahora, miren aquí donde se encuentra. Literalmente te menciona la ficha inicio, el grupo estilos, la opción de formato condicional, y luego te va a salir este menú, donde nosotros podremos seleccionar algunos casos a la mano, sobre todo hasta conjunto de iconos. Si los que están a la mano no te son suficientes, entonces tienes la opción de trabajar aquí nueva regla, igualmente de borrar las reglas o administrarlas. Bien, hay un ejemplito por aquí donde ustedes pueden ver, dice, se muestran resaltados aquellos registros donde el área corresponde a norte. Esto es hacer énfasis, esto es marcar la idea de diferenciación de uno u otro dato. Todos los norte pintaditos de amarillo. Y eso no se hace manualmente, uno por uno. Uy, imagínate con 1000 datos hacerlo uno por uno. Es una data de 20 columnas, te vas a demorar mucho. Entonces, para eso el formato condicional establece reglas y te ayuda. Bien, ahora, si vamos a la siguiente hojita que dice formato condicional teoría 2, ¿ya? Formato condicional teoría 2. ¿Qué vamos a mencionarte en esta hoja? Te vamos a mencionar las formas o las modalidades de trabajo para el formato condicional. Se puede pedir trabajo por columnas y se trabaja, valga la redundancia, de la siguiente forma. Seleccionando del primer al último dato, bien, seleccionando del primer al último dato, pero ten en cuenta, no la cabecera. Así como hace un momento hemos seleccionado los códigos del primero al último, pero sin cabecera, es lo mismo aquí. Bien, del primer al último valor, sin cabecera. Luego, desde inicio, en el grupo estilos, la opción de formato condicional. ¿Qué debes elegir primero? La regla y configurar la regla, de acuerdo a la necesidad del usuario. Pero esto es por columnas. En cambio, cuando es por filas, es una selección, pero ya no a nivel vertical, sino toda la tabla, excepto cabeceras. Cuando es por filas, se suele utilizar una fórmula y luego aplicar un determinado formato. Entonces, esta hojita te muestra las dos modalidades, por filas y por columnas. ¿Cómo sé yo, profesor, cuál de ellas debería aplicar? ¿No? ¿Cómo sé yo cuál de ellas debería aplicar? En este caso, el ejercicio te lo dilucida. Muy bien. Entonces, a ver, me indican, por favor, si tienen aperturado todos el archivo de formato condicional. Para poder ejemplificar, hemos visto parte teórica, ¿ya? Ya está correcto. Erika, Luigi, Mari, bien. Entonces podemos ubicarnos en el siguiente menú, es la hoja de formato condicional menú. Ya, ubiquémonos ahí. Por ahora sí te lo muestro en pequeñito para que ustedes miren. Vamos a hablar de 6 casos de formato condicional. Ya, vamos a hablar de 6 casos de formato condicional. Reglas de celdas, barras de datos, valores únicos o duplicados, conjunto de iconos, únicamente celdas que contengan y fórmula. ¿Ya? De estos, ¿quiénes se asocian con trabajo por columnas? Los 5 primeros. Estos. Esos son trabajo por columnas. ¿Ya? Pero el último, que es utilizando una fórmula, este es trabajo por filas. Eso tienen que tener en cuenta. Muy bien. Hay otros casos de formato condicional donde también se usa por columna, pero particularmente cuando es una fórmula,
solamente escuchar. Tienes que hacer una formulita, no lo pienses dos veces y ahí tenemos que hacer trabajo por fila. Bien, entonces vamos a comenzar dándole clic al primer botoncito que es resaltar reglas de celdas. Bien, resaltar reglas de celdas. ¿Ya? Profesor, mire los numerales, no te hagas problemas por los numerales. Dale entre la E y la F, doble clic a la linecita. ¿Listo? Y hacemos que sin problemas se gradúe de acuerdo al dato que es el sueldo. Y también tienes por aquí a la derecha planteado, ¿no? Resaltar con amarillo letra azul la columna de los mayores de edad. Bien, resaltar con amarillo letra azul la columna de los mayores de edad. Entonces, miren, voy a marcar la primera edad, ¿ya? Primera edad. Voy a recordar la selección de bloque que hemos hecho hace un momento, pero con una variante, ¿bien? Con una variante. Control, Shift y la direccional hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque tengo una distribución cabeceras arriba, entonces debo trabajar de esta manera, vertical hacia abajo. Bien, entonces primera celda de edad, control shift, flecha hacia abajo. Vas a notar que se selecciona el bloque desde el 35 hasta el 18, no la cabecera. ¿Ya? Aquí no es importante la cabecera, los datos es lo que damos prioridad. ¿Ya? Los datos es a lo que damos prioridad. Muy bien. Luego, vamos a irnos a la ficha inicio. ¿Ya? Vamos a irnos a la ficha inicio. Aquí van a ubicar el grupo estilos y es bastante notoria la opción de formato condicional. Pero hay que ver algo que se relacione con el título, resaltar reglas en celdas. Eso también cambia dependiendo de las versiones. Mira, si voy aquí a formato condicional, la primera es la que vamos a trabajar. Reglas para resaltar celdas. Cambia un poquito la nominación, pero en sí el resultado que vamos a obtener es idéntico. ¿Ya? Reglas para resaltar celdas o resaltar reglas en celdas. Si nos hablan de mayores de edad, vamos a utilizar aquí, en lo posible, hay menús que se van desplegando, de los cuales pueden servirte algunos casos. Si no tendríamos alguna alternativa a la mano, para eso está al final más reglas. Por ahora, los mayores de edad podemos decirle resaltar reglas para celdas es mayor que. Para que cumpla mayoría de edad, ojo, aquí como está refiriéndose a mayor que, le voy a poner mayor que 17. ¿Ya? Mayor que 17. Pero me indica amarillo para el resaltado, la fuente, letra azul. ¿Dónde le coloco eso, profesor? Miren ustedes al lado derecho, hay otra lista para formato. Si desplegan, amarillo, letra azul, ¿hay amarillo con texto amarillo oscuro? No, esa no va. Hay otros diferentes, ninguno, profesor. Entonces, ¿cuál nos queda? El último, formato personalizado. ¿Ya? Formato personalizado. Y en ese personalizado ustedes van a trabajar sobre todo la fuente y el relleno. ¿Ya? Por ejemplo, la fuente le voy a colocar aquí en el estilo negrita y en color de los estándar, aquí abajo mira tienes el azul. Fuente, negrita, color, el azul estándar. Y en el relleno, el color amarillo. ¿Sí? A ver, voy a reiterar. Mira, partíamos de una selección. Control Shift, flecha hacia abajo. Primera hacia la última edad.
Formato condicional, reglas de celdas, la primera opción es mayor que. Mayor que cuánto, me conviene en este caso que 17. Y el relleno no lo tengo específico, formato personalizado. Para la fuente le pones negrita, color azul, es lo que han mencionado aquí. Y en el relleno, cambias de pestaña, le colocas amarillo, aceptas el formato y aceptas la regla. ¿Sí? Mira cómo se deben pintar 4 valores. 4 valores. ¿Sí? A ver, me indican por favor si vamos bien. Recuerda, selecciona el bloque, formato condicional, primera opción. De las que tenemos a la derecha, la primera también es mayor que, le ponemos 17. En el relleno, formato personalizado, para la fuente negrita, color azul, para el relleno amarillo. Aceptamos formato y aceptamos la regla. 4 valores te deben quedar. Ya está Sergio, ya está Mari. Muy bien. A ver los demás. En sí, ustedes pueden utilizar de repente solo la fuente o de repente solo el relleno. No hay problema, eso depende de qué te pide el ejercicio. O los dos a la vez. Ahora, miren, si va funcionando, cámbienle el 35 por 17. Cámbienle el 35 por 17. Profesor, se ha despintado. ¿Por qué se ha despintado? A ver, ¿por qué creen? ¿Por qué se habrá despintado? Ya está. No es mayor que 17. No cumple con la regla, ¿no? No cumple la condición. Entonces, como no cumple con la condición, no se pinta. Si cumpliese la condición, tendría el formato. Solo por eso. Profesor, una duda. Me he equivocado y he vuelto a colocar la regla, pero no me sale. Es entendible que si nosotros nos equivocamos, intentamos hacerlo lo mismo nuevamente para poder mejorar. Pero para el formato condicional no le es conveniente 2, 3, 4 veces reiterar el paso en el sentido de intentar corregir. Entonces, ¿qué hago si me he equivocado? Mira, ya, yo seleccionaba, ¿no? Seleccionaba, pero si ya has aplicado una regla antes, en el formato vas a mirar administrar reglas, ¿ya? Administrar reglas. ¿Para qué me sirve, profesor? Aquí solamente deben ver ustedes una sola regla, una sola. Como les indico, profesor, estoy mirando 4 de lo mismo. Es que probablemente has intentado corregir, pero al intentar corregir has generado 2, 3, 4, n reglas de lo mismo. Entonces, n reglas de lo mismo no funciona. Nosotros ahí podríamos seleccionar el botón de eliminar regla, aplicar y cerrar la ventana. ¿Bien? Entonces, solamente mirar una sola reglita aquí. ¿Cómo entró esa ventana, profesor? Partes de tu selección, formato condicional, administrar reglas. Bien, formato condicional, administrar reglas. ¿Correcto? A ver, no lo dice, pero vamos a hacer un segundo ejemplo aquí con los sueldos, ¿ya? Para probar. Quiero los sueldos mayores a 1500, ¿ya? Mayores a 1500. Entonces, ¿cómo era, profesor? Me ubico en el primer sueldo, control shift, flecha hacia abajo. Formato condicional en inicio, reglas de celdas. Aquí está, mayor que. Mayor que cuánto les he mencionado, ya mira, sale 1500, profesor, tú lo puedes borrar y escribir. No hay problema. No necesitas el símbolo de soles, el punto, la coma, no, aquí el número explícitamente. A ver, solo le vamos a poner el relleno de la celda verde, ¿ya? Entonces aquí, para el formatito personalizado, en el relleno le voy a colocar verde. Acepto la regla. Listo. Solamente se me deben haber pintado 3 de color relleno verde. No dice el ejercicio, pero es para que lo practiquen. Selecciono del primer al último sueldo, formato condicional, primera alternativa es mayor que. ¿Qué cuánto, profesor? 1500 les he mencionado.
Para el formato personalizado, solo el relleno le pones verde, aceptas la regla o aceptas el formato y aceptas la regla. 3 valores te deben quedar. ¿Sí? 3 valores te deben quedar. ¿Correcto? A ver, me indican si han obtenido, por favor, 3 valores pintados. No olviden, si modificamos un valor en un área donde está aplicada una regla con formato, automáticamente eso debe cambiar. Si estuvo pintado y ya no corresponde a la regla, se despintará. Si estuvo despintado, pero se ajusta ahora a lo que es la regla, se pintará. Se adecúa hasta que tú decidas borrar la regla del área donde estás trabajando. Muy bien. Ya está Erika. A ver los demás. ¿Entendemos el primer ejemplo? Recuerda que en este caso es por columna, por eso estamos seleccionando verticalmente. Muy bien. A ver, si funciona, miren, tienen hacia su derecha un botoncito celestito, formato condicional, si le dan un clic. Vamos a probar, ya, vamos a probar el modelo que dice barras de datos. Segundo botón, barras de datos. Aquí hay 2 ejemplos, te dice barras de datos a los años de servicio entre 1 y 20. Ojo, años de servicio entre 1 y 20. Entonces, paso similar a la hoja anterior, ¿ya? Hemos regresado a formato condicional y le estamos dando clic en este botoncito barras de datos. Me dice entre 1 y 20 años de servicio. Me ubico en el primer año de servicio, control shift, flecha hacia abajo. Bien, control shift, flecha hacia abajo. ¿Listo? ¿A dónde me dirigía? Inicio, formato condicional. En este caso voy a buscar, mira, dice barras de datos. Bien. Hay ya con formatos establecidos. Bien. Pero vamos a nosotros configurarla desde cero. Entonces, para eso eliges más reglas. Selección, formato condicional, barras de datos, más reglas. Y aquí nos fijamos en la segunda parte de la ventana. ¿Ya? Por aquí. ¿Qué es lo primero? Verificas, dice estilo de formato, barras de datos. Bien. Esto trabaja con una barra más corta y la barra más larga. Es como hablar del mínimo y el máximo. Por ahora el ejercicio trabaja con números 1 y 20. Entonces despliego tipo, cambio número. Despliego tipo también en la más larga, número. Esto depende de los ejercicios. Podrías tener de repente un porcentaje. La fórmula yo te la recomendaría sobre todo para trabajo por filas, ¿ya? Entonces, tener en cuenta el tipo. Me dice entre 1 y 20, ¿correcto? 1 y 20. Listo. Solamente vas a cambiar el color, por ejemplo, un rojo, y van a presionar aquí aceptar. Muy bien. Formato condicional, barras de datos más reglas. Queda barras de datos, cambias número, 1, 20, porque eso me pide el ejercicio. Color rojo. En el borde, mira, a ver, le vamos a poner, por ejemplo, borde sólido. Y en el color del borde, a ver, le vamos a poner un tono de amarillo medio oscuro. ¿Ya? Mira, un amarillo pero medio oscuro en el borde. Si acepto, ahí está. Si llegan a notar el bordecito medio amarillo, a ver, ¿se puede modificar, profesor? Sí. Selecciono, formato condicional, administrar reglas. Aquí estaba mi regla, si la quieres modificar, le editas. Ahí está. Este colorcito no me agrada, a ver, le pondré un verde para que se note. Acepto. De frente no se aplica, profesor. Es que tienes que presionar aplicar y recién cierras la ventana y ahí creo que ya pueden notar ese borde verdecito, aunque no es muy grueso, pero creo que se puede fijar, ¿no? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Cómo lo modificó, profesor? Todo siempre selección, formato. Si es para modificar, administrar reglas, seleccionas la que fuere conveniente, editar. ¿Sí?
la que fuere conveniente y editar. Cuando modifiques, aplicas y cierras. Bien, esta barra de datos es sobre todo para aquellas actividades que impliquen un avance. Muy bien. Dentro de lo que son tareas, proyectos, actividades, medimos cómo va. Por ejemplo, aquí, ¿no? Mira, los años de servicio no se ha llenado mucho, significará que es un trabajador nuevo. Aquí ya casi se ha llenado por completo, es un trabajador antiguo. Entonces podemos definir ello también. ¿Correcto? Depende de ustedes si le quieren adicionar el color de borde. Es simplemente un efecto adicional, ¿no? A ver, vamos a hacer también rápidamente los sueldos. Dice sueldos entre 200 y 1000. Mira, incluso voy a hacer que no aparezca el número. Entonces vamos a seleccionar los sueldos del primero al último. Vamos a formato condicional, barras de datos. ¿Qué opción? Como lo vas a configurar desde cero, más reglas. ¿Ya? Barras de datos más reglas. Verifico aquí barras de datos. Pero como te estoy mencionando, no quiero que salga el número. Mira, aquí que dice, mostrar solo la barra. Eso hace que el numerito no salga. Entonces activas aquí. Barras de datos queda, activas mostrar solo la barra. Barra más corta número, barra más larga número. Recuerda, esto es como mínimo máximo. ¿Ya? ¿Entre cuánto y cuánto me dice? 200 y 2000. ¿Ven? Activa mostrar solo la barra, número, 202.000. En el relleno, el color, a ver, le voy a cambiar a un color amarillo, por ejemplo, solo para tener el borde, ya, a ver, borde sólido, le voy a poner un verde tono más oscuro. Bien, si le digo aceptar, mira, ¿sí? Ahí se dan cuenta. Profesor, y los números no es que los haya borrado, ¿ah? Si tú te acercas a la celda, mira la barra de fórmulas y en la barra de fórmulas te das cuenta, el valor está ahí. Solamente por qué desapareció el número, selecciono, voy a revisar en mi administrador de reglas, a ver, editar la regla. Desapareció el número, ¿por qué razón? Porque yo le activé esta casilla, mostrar solo la barra. Muy bien. A ver, me indican si lo tenemos. Barras de datos, sobre todo para mediciones. Con numerito o sin numerito, depende de ustedes. ¿Sí? Depende de ustedes. Depende también, sin numerito se mira mejor, profesor, parece como una especie de minigráfico. Pareciera, pero el minigráfico es un gráfico chiquitito dentro de una celda, es otra cosa. Por eso te digo pareciera. Muy bien. Entonces, miren, claro, por ahora esto también se puede dejar con números, ¿no? Si yo voy aquí al administrador, edito las reglas y desactivo mostrar solo la barra, acepto, aplico y ahí miran ustedes los numeritos, ¿no? Pero solamente es juego de esta casilla. ¿Sí? Es juego de esa casilla, no hay ningún problema. Algunas veces se prefiere dejarlo solamente la barrita por cuestión de medición, pero si ustedes lo dejan con el numerito, como han visto es cuestión de una sola casillita. Muy bien. Ahora, en el caso de iconografía, ciertamente similar, pero hay que analizar el caso también. Bien, entonces por ahora voy a regresar aquí a formato condicional y aún nos restan 4 casitos que los vamos a probar en la siguiente sesión, que es PowerPoint un poquito más sencillo. PowerPoint es relacionado ciertamente con algunos conocimientos de Word, entonces tenemos poquito de tiempo para también explicitar esto. ¿Ya? Únicos o duplicados es bastante simple. Y en los demás tenemos casos específicos. Lo importante es que ustedes se den cuenta, el formato condicional te ayuda para ciertamente mostrar datos tipo filtro, pero con un resaltado.
Digo tipo filtro porque el filtro oculta valores. Cuando tú filtras según un criterio oculta. El formato condicional no, pero al menos sí que hace. Aquellos que corresponden al criterio les pone un formato. Color de fuente, relleno de la fuente o de la celda, perdón. Muy bien. Entonces vamos a guardar este archivito hasta este punto y los siguientes 4 casitos los vamos a culminar en nuestra siguiente sesión. Muy bien. Entonces, por hoy, que tengan todos buenas noches y nos vemos en nuestra siguiente clase.